Donald Trump carece de ideología. Tiene algunas ideas vagas. La mujer es inferior, la mujer es para ser usada sexualmente, nada más. A ver, todos los hombres, te lo puedo decir, vemos a las mujeres y las vemos como posibles compañeras sexuales, sí, pero tenemos que tener la capacidad de verlas como muchísimo más que eso, no solo como posibles compañeras sexuales. Así estamos diseñados, pero también superamos nuestro diseño a través de la cultura y el pensamiento. Entonces, Donald Trump tiene una visión de la mujer absolutamente utilitaria, sexual, sexista o de objeto poco relevante, ¿no? Tiene una visión racista clarísimamente, en el sentido de que los blancos son superiores. ¿Por qué viene gente de Somalia cuando podría venir gente de Noruega? Pues mira, como le decía un noruego, porque los noruegos no vamos a ir a Estados Unidos, porque aquí tenemos sanidad pública, educación pública, seguridad. Nuestros chicos van a la escuela y nunca tenemos miedo de que les metan un tiro. Hubo otro tiroteo en una universidad ahora. Hubo 2 tiroteos en escuelas, en una escuela y en una universidad en las últimas 2 semanas. Vivimos muy tranquilos, tenemos buenos sueldos, tenemos sindicatos. ¿Para qué nos vamos a ir a Estados Unidos? O sea, no cuentes con la inmigración noruega. Pero entonces la visión de Trump es eminentemente racista. Tiene una visión de que solo el éxito económico es valioso. Y esto es muy curioso porque el éxito económico que ha tenido Trump lo ha tenido por lo que lo han ayudado. Y porque es un sujeto además con una absoluta carencia de ética profesional. Pues alguien que no le paga a sus trabajadores, a sus socios, a sus colaboradores. Es un sujeto que no paga. Y ha tenido impunidad por su dinero, ¿no? Un dinero que comenzó con el dinero que le dio su padre. Fíjate, uno de los más grandes empresarios británicos, el equivalente a un Elon Musk, a un Jeff Bezos en el Reino Unido, pues es Richard Branson, el de Virgin Records, que empezó con Virgin Records. Empezó con una tienda de discos que convirtió en un sello disquero, que convirtió en una aerolínea, que convirtió en una compañía aeroespacial, que es la que tiene en la actualidad. Y lo estaban entrevistando unos niños. Elon Musk no se atreve a eso, ni Donald Trump. Y un niño le pregunta, y una niña le pregunta con toda la cara, como deben ser. Los niños son mejores periodistas que muchos periodistas. ¿Le tienes envidia a Donald Trump? Branson le dijo, a ver, mira, no. Yo creo que algún día un empresario debería dirigir Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, estoy diciendo lo que dijo Branson. Pero no. Donald Trump es uno de los hombres más peligrosos sobre el planeta. Es un hombre que no tiene ninguna ética, que no tiene ninguna responsabilidad y espero que lo quiten pronto, porque es un verdadero peligro y por lo tanto no le tengo ninguna envidia. Y la niña se sonreía mucho. O sea, también entre los grandes magnates hay niveles, ¿no? Porque hay gente que tiene ideología, tiene ideas más bien liberales, un poco más escoradas hacia el bienestar de la sociedad. Otros tienen ideas más de viva el egoísmo y no me cobran impuestos porque me roban 100 euros de los 10,000 trillones que tengo. Yo quiero mis 10,000 trillones completos. Pero hay de todo. Hay gente con mucho dinero e ideas concretas. La gente de ultraderecha que financia a Trump, por ejemplo, o la gente de izquierda que también luego financia, no sé, a Obama o a Kamala Harris o a Gavin Newsom, el actual candidato, el actual gobernador de California y posible candidato próximo de los demócratas para los Estados Unidos. Pero Donald Trump no tiene ideología. Él no sabe diferenciar neoliberalismo de socialismo, por ejemplo, o socialismo marxista de socialismo socialdemócrata. También hay mucha gente que ve este canal y que tampoco lo sabe diferenciar, pero al menos no son presidentes de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, el concepto de una ideología, de una visión completa, política, social y económica, como la que pueden tener los comunistas, o como la que pueden tener los libertarianos de verdad, o como la que pueden tener los anarquistas o los anarcocapitalistas del otro lado, como la que pueden tener los liberales clásicos,
que son liberales en lo social y conservadores en lo económico, todo eso implica una visión completa de tu sociedad. A Donald Trump no le interesa a la sociedad, le interesa a él únicamente. Mira, es alguien que el otro día decidió hacer su paseo de la fama con retratos de todos los presidentes que hubo antes de él. ¿Sí? Y tienes a todos los presidentes, Reagan y Clinton, ¿quién fue después de Clinton? No me acuerdo, creo que fue Bush, Obama, Biden y él. Y ayer les puso plaquitas abajo. Biden, el dormilón Joe Biden fue el peor presidente que tuvo Estados Unidos en toda su historia. Obama fue el primer presidente negro y es el hombre que más ha polarizado a la sociedad estadounidense y la ha dividido. Es como Donald Trump, nadie, ¿no? Es decir, son cosas que hace un niño caprichoso. Un niño que solo puede pensar en él. Los niños tienen una época en la que solo les interesan ellos. Es hasta los 3, 4 años cuando empiezan a darse cuenta que existen otros y pueden quererlos incluso ayudar o darles un poco de su naranja o de su plátano, ¿no? Donald Trump no ha llegado a esa etapa. Donald Trump no ha llegado a esa etapa.